Muy buenas noches a todos ustedes. Un lunes más con el segmento político Entre Ceja y Ceja Televisivo, que es parte integral de NEC Estelar, y en donde nosotros tratamos de, y lo repetimos siempre, de una manera lúdica y entretenida, darle docencia y decencia sobre los temas políticos que deben los ciudadanos estar empoderados, porque es necesario que la ciudadanía fiscalice y transparente al gobierno. Y hablando del gobierno, lo primero que tenemos que señalar es que ya hay muchos funcionarios, casi la totalidad del gabinete del presidente Mulino nombrados. Hay una gran parte de funcionarios de otros sectores descentralizados, etcétera, autoridades, direcciones nacionales, que también ya están puestos en sus puestos de trabajo, y muchos de ellos tienen la capacidad de que son por primera vez funcionarios públicos, y adicional a ellos que vienen del sector privado. Y muchas veces piensa la gente, y lo he reiterado en muchas ocasiones, que un funcionario, alguien que viene de la empresa privada, pues es fácil, nada más tiene que aplicar su conocimiento dentro de la esfera pública y ya va corriendo. No, creo que hay que decirle que tiene que respetar una serie de principios de legalidades dentro del sector público para entender que no es una empresa privada lo que está administrando, sino la cosa pública. Por eso después usted ve que a nivel penal o a nivel de la jurisdicción de cuentas, todos esos funcionarios van subiendo y bajando escaleras. ¿Pero por qué se debe? Porque entran a los cargos públicos, no se dejan asesorar por abogados expertos en administración pública que conocen del tema, no hacen inventario de todo lo que están recibiendo, y entonces pueden acarrear responsabilidad. Y luego, durante su gestión pública, van cometiendo errores tan cajoneros como, por ejemplo, hacer contratos verbales o contratos con familiares, o haciendo el nepotismo, y toda una serie de situaciones que generan responsabilidad penal y, como hemos dicho, responsabilidad patrimonial. Por eso yo exhorto a todos los funcionarios que han estado siendo nombrados por esta presente administración, por el presidente José Raúl Mulino, que se asesoren bien en el tema de cómo ejercen sus funciones públicas, cómo reciben el cargo. Hoy vimos, por ejemplo, a un compañero de esta casa, de PASA, al amigo Dostin Guerra, recibir o por lo menos hacer el proceso de transición de SER TV, y a él le entendemos que debe tener un abogado experto en la materia que lo asesore para que no cometa ningún desliz que luego le caiga en responsabilidades. Y así como él, otros funcionarios más que están ejerciendo o van a ejercer funciones públicas a partir del 1 de julio. Y en ese sentido, pues, queremos transmitirles que es necesario guardar lo que dice la ley, el principio de legalidad en ejercicio del cargo público, para evitar al final de su mandato entonces tener que responder penal o patrimonialmente. Dicho esto, inmediatamente creo que la noticia del día a analizar es el tema de que Camacho Castro, el amigo fiel, ha bajado sus pretensiones de ser presidente de la Asamblea Nacional. Definitivamente es un duro golpe a una trayectoria política que ha iniciado desde hace muchos años el amigo fiel, y que definitivamente parece ser, por no contar con los 36 votos de los diferentes partidos políticos en esa alianza tan necesaria que debe darle la gobernabilidad al gobierno. Este es un golpe muy fuerte, como hemos dicho, porque nosotros en nuestra visión entendíamos que era un líder popular, un líder de los sectores populares que iba a acceder a la presidencia de la Asamblea Nacional. Enhorabuena por ello, lamentablemente no se ha podido dar, pero sobre todo era el reconocimiento a la lealtad política a Ricardo Martinelli. Esta situación pues deja un vacío temporal de poder en donde no conocemos a ciencia cierta
qué rejuego político va a haber para ocupar entonces ese liderazgo que ha dejado momentáneamente Camacho Castro en favor de otros copartidarios dentro de su partido, que probablemente sea el que le ponga la banda presidencial a José Raúl Mulino. En el otro lado, en la otra esquina, he estado escuchando que aún los diputados de la libre postulación no logran consensuar a una persona que sea el motivador que sume los 36 votos. Definitivamente, y aquí es una de las cuestiones que me saltan la atención, ¿no? Las entrevistas ahora que le hacen a los diputados de la libre postulación empiezan a hablar de que dentro de los partidos tradicionales hay gente buena, gente honorable, pero antes, en las elecciones, decían que todos los de los partidos tradicionales eran unos corruptos, unos maleantes. Bueno, ahora los votos de esos corruptos y los votos de esos maleantes van a tener que ser utilizados por los sectores de la libre postulación del movimiento Vamos, si quiere ya ganar la presidencia con los 36 votos que se requieren para garantizar dicha posición. O sea, usted se da cuenta que lo que dije ayer no es lo que digo hoy, donde dije Diego, dije, y así se hace un juego de palabras que pareciera ahora que ellos están empezando a entender que en el Parlamento se parla, se habla, se llegan a acuerdos de recámara, no siempre tienen que ser acuerdos de los llamados transparentes, donde la comunidad se entera de todo lo que se ha pactado, porque de lo contrario no se llegarían a esos acuerdos. Y en esa situación vemos claramente entonces que el partido RM ha sacrificado un peón en la figura de Camacho Castro y está reponiéndolo a través de otro que probablemente sí ya cuente con los votos suficientes y necesarios para ocupar. Pero por el otro lado, Vamos seguirá insistiendo en tratar de llegar a sus 36 votos. Ya trata de sumar a los del Partido Panameñista, trata de sumar a los del Partido Popular, a los de Moca, para tratar de equiparar fuerzas. Veremos el 1 de julio una contienda muy interesante por conocer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que es de suma importancia, porque a partir de ahí es la plataforma política de la gobernabilidad que se le dará al presidente José Raúl Mulino. Acuérdense muy bien, de los diputados de gobierno son los que dan la gobernabilidad, los diputados de oposición son los que dan la fiscalidad, los que monitorean al gobierno, los que siguen la rendición de cuentas a sus diputados. Por eso es tan importante que se sepa si los diputados de Vamos van a ser de oposición o van a ser de gobierno, o al final terminarán siendo un tutti frutti político en donde se mezclen y voten a veces sí y a veces no a favor o en contra del gobierno. Eso es cuando usted no tiene una definición ideológica, porque lo que hemos visto dentro de lo que se ha caminado es que los dirigentes, los diputados de Vamos, parecieran girar hacia la derecha empresarial. Lo hemos reunido con la empresa privada, lo hemos reunido con la Transparencia Internacional, lo hemos reunido con la Embajada Americana y parecieran ser diputados de derecha que van a apoyar al gobierno en los proyectos que tengan a bien presentar el gobierno, como sería uno de ellos la reforma al Seguro Social, tan importante. De igual forma, va a haber un apoyo al tema de la constituyente, porque ellos también quieren la constituyente y creo que el gobierno la va a upar porque se hace sumamente necesario. Así que va a haber un gran rejuego político donde veremos si estos muchachos jóvenes, sin experiencia, van a poder estar a la par de estos zorros políticos de los partidos tradicionales que usualmente tienen el matraqueo y manejan mucho más y de mejor manera el rejuego político para llegar a los consensos y lograr la aprobación de leyes. El otro reto de los diputados de Vamos es que el discurso anticorrupción, ¿hasta dónde les va a llegar? Porque una vez finalizado, una vez cumplido ese discurso anticorrupción, aprobando toda esa serie de leyes, veremos entonces si lo van a poder seguir aplicando de cara a las próximas elecciones. Ya parecieran distantes, pero que usted se ha dado cuenta que cada día estos 5 años se hacen más cortos y más con todas las movilizaciones políticas que se avecinan.
Yo creo que estos 6 primeros meses van a haber muchos encontronazos políticos, va a haber mucha movilización política y a todas luces veremos entonces un gobierno moviéndose a una velocidad mayor que lo que vimos con el gobierno de Benito Cortizo y una Asamblea Nacional que deberá definir claramente su rol y que el 1 de julio sabremos si va a ser una asamblea de oposición, dominada por la oposición o dominada por los sectores favorables al gobierno. Amanecerá y veremos, y entonces en ese sentido saltemos ahora a ver un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque desde hace rato lo vengo manifestando y es el tema del turismo, pero el turismo de los vuelos charter hacia la zona libre de Colón, que inexplicablemente ahora acaba de publicar un tuit el embajador de Cuba en Panamá manifestando de que 2 aviones de Cubana de Aviación charter habían, ahí lo tenemos, en el 95 aniversario de Cubana de Aviación, arribó al aeropuerto de Tocumen el vuelo charter CU-218. Este vuelo contribuye al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y ratifica que Cuba y Panamá son una gran conexión. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si estas personas en estos vuelos charter vienen esencialmente hacia zona libre de Colón, lo que deberíamos habilitar entonces es que el aeropuerto de Colón sea un aeropuerto viable para que estos aviones aterricen allí y que haya todo un servicio logístico de buses, de hoteles, que haga que estas personas aterricen allí, se trasladen en los buses, utilicen los hoteles en Colón y que compren en la zona libre, si al final todos esos charters a lo que vienen es a compras, ¿verdad? Y esto es una invitación a que dentro del tema del turismo y dentro del tema de Tocumen se empiece a utilizar los aeropuertos que están siendo subutilizados, como son los de Río Hato y como son el de Colón, ¿verdad? Que también debería ser un aeropuerto para carga. O sea, hay que tener una gran imaginación para movilizar la economía de este país que tanto la requiere, en lugar de quejarse de la leche derramada, porque realmente necesitamos activar la economía. Y la mejor economía la podemos desarrollar a través de industria sin chimeneas, que es la gran industria del turismo. Eso lo quería dejar bien claro porque verdad que me da una gran satisfacción que Cuba y Panamá, que siempre han tenido nexos, continúen con esos nexos comerciales tan necesarios y que ayudan a ambos países. Dicho esto, quiero finalizar hablándole de una entrevista que escuché ayer. Creo que era la primera entrevista que hacía el canciller de la República, Martínez Hacha, a un medio de comunicación social, a un programa, en donde él dio los primeros trazos, las primeras líneas de lo que va a ser la política exterior panameña. Y se hace, para un internacionalista como yo, se hace harto satisfactorio empezar a escuchar qué van a ser esas líneas maestras tan necesarias en nuestra política exterior. Lo primero, y definitivamente está muy de boga, es el tema de las migraciones. Creo que allí se requerirá un embajador de Panamá en Colombia, que en Bogotá logre empezar a mover lo que no ha hecho la actual embajadora, y es que tengamos un diálogo político efectivo con Colombia, con el presidente Petro, y que nuestro vecino entienda nuestras necesidades y entienda por qué estamos trayendo el tema migratorio como un tema de seguridad nacional, que es totalmente diferente a la visión que tiene Petro de las migraciones, que él lo ve desde un ámbito del derecho internacional humanitario. Pero eso se requiere un gran diálogo político, establecer puentes, no muros, en donde ambos países, que somos vecinos históricos, logren compenetrarse. Entonces el canciller ayer habló de ese tema, habló también del apoyo que requerirá de organismos internacionales, de exponer el tema ante los organismos internacionales dentro del
de la ONU, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, y fue muy interesante lo que él desarrolló. El riesgo que se toma al utilizar el modelo que plantea el canciller es que pueda haber una especie de receptáculo de migrantes que terminen aquí como refugiados políticos. Y en ese caso, entonces, creo que Panamá debería exigirle un cobro por persona, por migrante, como lo tiene Colombia actualmente, que igual que Panamá, se quedan migrantes aplicando para el tema de refugio hacia los Estados Unidos. Y entonces creo que sería un buen organigrama logístico empezar a pensar como lo hace Colombia, poder hacerlo nosotros, y no solamente el costo integral de reprimir esa migración y de combatir a la trata de migrantes, a las organizaciones criminales, no es solamente ese punto esencial, sino que se requiere también entender que tenemos que tener una retribución por el hecho de que terminamos siendo receptáculos de migrantes, ya sea en Darién o en cualquier otra parte de Panamá, pero de que, como lo dijo el propio canciller, no se van a poder detener todos los migrantes, eso es definitivamente cierto. Una gran cantidad seguirá pasando y esa cantidad podrá quedarse aquí en Panamá, y eso es bastante peligroso en el sentido de que podemos crear una migración irregular de subes y bajas, y eso en derecho migratorio se entiende como de alta peligrosidad, porque al final los migrantes lo que quieren es llegar hacia los Estados Unidos, hacia el norte. Muy pocos o ninguno se querrá quedar aquí, y puede también generar que haya nacionalidades más allá de las latinoamericanas como africanas o asiáticas que todavía aún más quieran seguir en este proceso migratorio irregular o inventarse nuevas rutas. Así que será muy interesante este tema. Inmediatamente el canciller habló también del otro tema que llama la atención, que es de las listas negras. Creo que la vocación internacionalista del presidente como abogado de sociedades anónimas, como abogado internacionalista, de apoyar a sus colegas, de querer sacar a Panamá de las listas negras que nos tiene ahora mismo la Unión Europea y otros países europeos, que impide que haya un total desarrollo dentro de nuestra economía nacional. Y sobre todo, y lo más importante, es que cada día va abarcando no solo ya las sociedades anónimas, sino también el registro de barcos. Va incrementando los costos a los armadores y a los dueños de barcos de mantener con la bandera panameña sus barcos, porque el principio es de ahorro, y estas nuevas limitaciones que está haciendo la Unión Europea lo impiden. Él lo tocó, y lo tocó en un sentido que se necesitará una serie de embajadores y cónsules de marina mercante que empiecen a hacer el lobby necesario en todo y cada uno de esos países, principalmente en Bruselas, para lograr sacar a Panamá no solo de esas listas negras, sino también de sacarla de esas legislaciones tan perversas de la Unión Europea y de otros países europeos que no permiten a Panamá ser competitivo en el registro de barcos. Así que fue muy interesante esa entrevista, tuvo otros rasgos, sería muy largo comentarlos todos, pero definitivamente nos muestra una primera imagen de lo que pareciera ser lo que va a ser nuestra política exterior, con la significación de que vamos a estar dentro del Consejo de Seguridad a partir del 1 de enero, como hemos dicho, y ya él marcó dos puntos bien cortantes. El primero, apoyo irrestricto a Israel en su lucha contra la organización terrorista Hamas, y el apoyo que tiene Ucrania, que va a tener Ucrania, en contra de la invasión rusa a Panamá. Y hablando de Rusia, un saludo al embajador ruso Boykov, que me lo topé en el jueves pasado en la embajada china. Dice que es un gran seguidor de nuestro análisis político, aquí en Eje Estelar, y un saludo desde acá. No pudimos asistir al evento que nos invitó el día viernes, estábamos enredados,
Pero sí, muchas gracias, embajador, por esto. Pero hay que recordar finalmente que Rusia también exige un espacio de seguridad, que es lo que reclama ante las amenazas que ellos tienen en esta guerra que ha tenido con Ucrania. Así que dicho lo dicho, muy buenas noches y nos estaremos viendo el viernes ya en la recta final de nuestros comentarios políticos entre ceja y ceja. Que tengan buenas noches.